Saludo a esta hora a Rosa Díez, a la presidenta de UPyD. Señora Díez, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Encantada de acompañarles. Déjeme, señora Díez, darle la enhorabuena, porque UPyD es la fuerza política que más sube en el último sondeo del FIS. Suma 1,5 puntos más que en el último sondeo. Pues sí, la verdad es que desde el punto de vista del apoyo de los ciudadanos, nuestro partido, Unión Progreso y Democracia, consolida un crecimiento importante, porque el 1,5% para un partido que tuvo apenas 5 puntos en las últimas elecciones es como un 30% de subida respecto de nuestra posición. Consolidamos nuestro crecimiento, somos el único partido que crece sin cocina en el voto directo y el que más crece una vez cocinados los datos, y la verdad es que, bueno, pues en fin, estamos agradecidos a esa confianza que muestran, aunque no sea más que en un sondeo, porque el barómetro es un barómetro, pero bueno, muestra una tendencia que nos hace pensar que estamos haciendo las cosas bien. Bueno, pues que sea enhorabuena. El Partido Popular, señora Díez, pierde 8 puntos, pero el PSOE solo recupera 3 décimas y además aumenta la abstención. ¿A qué cree que se debe esto de que el PP pierda, el PSOE no gane y aumenta el número de ciudadanos que digan que se abstendrían si tuvieran que votar ahora? Bueno, lo dice el propio barómetro. Si ustedes ven el resto de los datos, lo que no tiene traducción, digamos, electoral, los ciudadanos muestran un crecimiento también continuo de su rechazo hacia las dos grandes formaciones políticas. Hay que recordar de que la suma entre PP y PSOE sigue bajando de forma imparable, que desde el año 2008 hasta aquí pues han bajado 20 puntos la suma de los dos grandes partidos, y desde las elecciones últimas generales hasta aquí en 7 meses ha perdido casi 7 puntos también la suma de los dos partidos. O sea, el bipartidismo baja por tanto el afecto, o crece el desafecto de los ciudadanos hacia los partidos, que los ciudadanos consideran, y creo que con razón, que son los máximos responsables de la situación por la que atraviesa nuestro país, porque pasamos de una situación de un gobierno anterior que se negaba a reconocer la crisis a un gobierno que en 7 meses pues ha demostrado bastante incapacidad también para enfrentarse con ella y para asumir algunas grandes transformaciones. Eso hace que crezca el desafecto y que algunos ciudadanos digan hoy, en fin, lejos de unas elecciones todavía, pero que digan que ellos optarían por la abstención, lo cual es una mala noticia para la democracia, al margen de lo que afecte a un partido a otro, porque cuando los ciudadanos pasan de la política, llegan a las instituciones personas que deben terminar pasando de los ciudadanos, y eso es muy malo para la democracia. Rosa, todos los políticos suspenden en la valoración que hacen los ciudadanos, incluso usted, que es la más valorada, pierde puntos. Bueno, perdemos creo que 11 centésimas, creo que es lo que pierde, de 4,30 y tantos en este momento a 4,40 y tantos hace 3 meses. No, es una buena noticia, efectivamente, que no haya políticos por encima de 5 puntos del aprobado, aunque yo ya sé que quienes hacen los barómetros dicen que no es exacto, que no es así, pero bueno, en todo caso, pues, ¿qué quiere que le diga? Los ciudadanos nos consideran a los políticos el tercer problema, y eso pues es muy malo también. Y es muy malo, y es algo que nos tiene que llevar a nosotros a hacer autocrítica, porque, en fin, alguna responsabilidad tendremos, si no toda, la máxima, en que los ciudadanos no nos consideren una solución, sino un problema. Y eso, pues yo creo que merece también una reflexión, que yo la hago también para quienes nos estén escuchando. Yo ya sé que la valoración de los partidos políticos y de los políticos es muy negativa, aparece cada vez que les preguntan a los ciudadanos, pero sin política no hay democracia, y la política es necesaria siempre, y los partidos políticos son instrumentos esenciales para la democracia. No hay alternativa a la política, lo que hay alternativa es a esta política, a esta forma de hacer política y a estos políticos, y los ciudadanos tienen que ser muy críticos con nosotros, muy exigentes, extraordinariamente exigentes,
pero no, el antisistema no es una alternativa. Al margen de la política no es posible construir un país democrático y enfrentarnos con los problemas, y en España no sería bueno que nos ocurriera lo que ha ocurrido en otros países europeos, ¿no? Que el desafecto hacia los partidos políticos que han gobernado tradicionalmente pues ha llevado a los ciudadanos a apoyarse en fuerzas políticas que son antisistema, y yo creo que eso es muy negativo. Creo que, una cosa es estar en contra del establishment, que creo que es necesario que estemos en contra de este establishment que nos asfixia, y otra cosa es estar en contra de las instituciones, porque, como digo, yo respeto las opiniones de todo el mundo, como no podía ser de otra manera, pero la historia nos demuestra que siempre es necesaria la política, y que los únicos que no necesitan de la política son aquellos que no necesitan interlocutores, porque son poderosos y les da igual que haya política que no haya, porque ellos siguen mandando. Llama la atención ese dato que usted subraya, señora Díez, el hecho de que los ciudadanos consideremos que los políticos son el tercero de nuestros problemas. Supongo que usted pegará la oreja en los cafés, en el transporte público si lo utiliza, en la calle, en el mercado, y habrá podido captar pues la indignación de los ciudadanos que meten a toda la clase política en el mismo saco y que, según se dice y según se puede escuchar por ahí, pues cobran muchísimo dinero, son unos parásitos, no hacen prácticamente nada, trabajan poco en el Congreso, y esto lleva a la conclusión de que esto no puede ser. Yo escucho a los ciudadanos, porque aparte de cuando estoy en la calle o entro en una tienda, en un comercio, en una librería, hoy mismo pues lo he hecho por Bilbao, aparte de que escucho, es que hay mucha gente que se dirige a mí, y hay mucha gente que me habla y que me dice cosas, y además tengo una página personal en Facebook a la que entran centenares de personas todos los días, ¿no? Y no puedo contestar a las personas que entran porque me resultaría imposible, pero sí que lo leo, ¿no? Y sí, la gente manifiesta sus preocupaciones, su desesperanza, su rabia. Yo creo, fíjese, que no es verdad que la mayoría de los ciudadanos consideren que todos los políticos somos iguales. Yo creo que eso es una simplificación que hacemos. Yo creo que que la gente sabe que no todos somos iguales, o sea, y sabe, y eso no significa que nos valore, en fin, que lo diga a favor mío, nuestro, de UPyD. No, yo creo que la gente, la inmensa mayoría de la gente, aunque está muy cabreada con todos nosotros, porque lógicamente nos considera responsables de cómo está la situación en España, sí que sabe discernir y sí que sabe evaluar y colocar a cada cual en su lugar, y ojalá lo hagan, porque yo creo que, en fin, no somos distintos los políticos españoles de los políticos de otros países europeos, no somos ni mejores ni peores, pero quizá en otros países de Europa hay ciudadanos mucho más críticos con sus políticos. Aquí, por ejemplo, lo vemos cada vez que hay elecciones, les preguntan a los ciudadanos qué piensan de la corrupción, y el 80% de los ciudadanos de ahí para arriba dicen que no quieren que haya personas imputadas en las listas, y sin embargo votan a los partidos políticos que llevan imputados en las listas. ¿Por qué no ocurre eso en Alemania o en Francia o en Italia? ¿Por qué dimite un primer ministro o un ministro de Exteriores? Simplemente, no es que me parezca poco importante, pero en relación con España, por copiar una tesis o por falsificar un currículum, y aquí no pasa nada. Pues allí dimiten no porque sean mejores que nosotros, sino porque tienen una ciudadanía que no les perdona. Y en España tenemos que, en fin, fomentar eso, ese espíritu crítico, que no significa pasar de la política, al contrario, significa ser muy exigentes con los políticos, porque al fin y al cabo somos los interlocutores, los mediadores que han elegido los ciudadanos, y como todos queremos ganar elecciones, si no lo hacemos por voluntad propia, los cambios que tenemos que hacer, la transparencia, las modificaciones en nuestra conducta, nuestra forma de hacer las cosas que tenemos que hacer, si no lo hacemos por voluntad propia, pues hagámoslo porque los ciudadanos nos obliguen. Y como querremos volver a ganar elecciones, pues si nosotros mismos no hacemos lo que tenemos que hacer, que nos quiten los ciudadanos, ya verán cómo espabilamos, porque, insisto, estamos aquí porque queremos ganar elecciones y porque queremos tener cada vez más peso y más representatividad de los ciudadanos. Ahora, los partidos no son más que un instrumento, y eso es lo que tenemos que ser, un instrumento al servicio de los ciudadanos. Cuando no lo somos, que nos manden a casa.
Señora Díez, hace ya tiempo que los veranos no son esa época tranquila en la que la mayor parte del país está de vacaciones. Este agosto nos hemos enterado, fue el viernes pasado, del recorte de más de 100.000 millones de euros que el Gobierno se propone efectuar desde este año y hasta 2014. A muchos se nos ha quedado el cuerpo temblando y yo no sé cómo se le ha quedado a usted. Pues hombre, a mí se me queda el cuerpo temblando porque me temo que van a hacer los recortes de la manera más ineficaz y de la manera más fácil desde el punto de vista que lo hacen controlando el boletín oficial. Yo creo que España necesita hacer recortes, pero necesita hacer recortes en lo superfluo. No necesita hacer recortes empezando por los servicios esenciales, por la educación, por la sanidad, por los servicios para la tercera edad. ¿Y por dónde metería usted la tijera? Pues lo hemos explicado muchas veces, incluso hemos publicado un par de libros que no han sido contradecidos por nadie, más bien asumidos. Si fusionamos municipios, dependiendo del tamaño, somos el único país de Europa que no lo ha hecho después de la Segunda Guerra Mundial, nos ahorraríamos al año entre 5.000 o 15.000 millones de euros, dependiendo del tamaño. Pero además sería para siempre, porque los recortes en sanidad, en educación, en I+D+I, algún momento habrá de frenar, no pueden ser eternos. Si suprimimos las diputaciones, nos ahorraríamos al año 6.000 millones de euros. Si evitamos las duplicidades del conjunto de las administraciones públicas, eso que dice el Gobierno de una administración una competencia, requiere que primero decidamos quién va a tener la competencia, pues entre 35.000 y 40.000 millones. Si en vez de perdonar a los que se llevan el dinero fuera de España, a los defraudadores, potenciáramos la agencia tributaria, dicen los propios inspectores de Hacienda que nos ahorraríamos 70.000 millones de euros, afloraríamos 70.000 millones de euros en impuestos que hoy no se pagan al año. A ver, que hay muchas cosas que hacer, que no nos las van a hacer desde Bruselas y que las tenemos que hacer nosotros. Y que en Bruselas nos dicen que cumplamos el objetivo del déficit, pero no nos dicen cómo lo tenemos que hacer. El Gobierno de España elige el camino más fácil en el sentido de que controla el boletín oficial, pero el más ineficaz, como se está demostrando. ¿Qué pasaría si el Gobierno se viera obligado a solicitar el rescate a Bruselas? ¿Usted lo consideraría un drama para el país? Yo creo que si el Gobierno termina solicitando el rescate, que supongo que es lo que va a ocurrir, será ni más ni menos porque reconoce la necesidad de hacerlo. Yo creo que España en este momento, y porque no ha hecho antes lo que tenía que hacer, está en una situación tan dramática que la intervención completa es inevitable. Lo del rescate yo creo que depende de nuestro tamaño, dependerá cómo se hace el rescate, ¿no? Quiero decir que vamos a estar plenamente intervenidos, aunque no plenamente rescatados, porque nuestro tamaño y el dinero que se necesita para rescatar al país, pues es algo que en este momento Europa no dispone de ello. Yo creo que en este momento se están discutiendo cómo se va a hacer ese rescate, cómo se va a afrontar. No será probablemente como el de Grecia o como el de Portugal, por el tamaño de nuestra economía, pero yo creo que es inevitable. Y es inevitable porque no hemos hecho antes lo que teníamos que hacer. Porque si estas cosas, que así de una manera muy breve he relatado, las hubiéramos empezado a hacer hace 4 años, hace 3 años, hoy no estaríamos en esta situación. Porque hay su ventana de oportunidad que te dice, las cosas tienen efecto en su momento. Hoy tendrían menos efecto que si lo hubiéramos hecho hace 4 años. Usted se acordará seguramente, porque en esta cadena lo he comentado más de una vez. Cuando hace 3 años planteábamos, por ejemplo, la reforma de una parte importante de nuestro sistema financiero, la despolitización de las cajas de ahorros, y nos decían que no hacía falta, pero nos lo decían al unísono, el Partido Popular y el Partido Socialista. ¿Cuántos miles de millones le ha costado a España no haber hecho aquello cuando había que hacerlo? Bueno, es que hasta hace poco más de un año teníamos el mejor sistema financiero de Europa. Claro, esto de vivir en una ficción y de contarnos mentiras permanentemente, como el cuento de la lechera, hombre, pues es que esto hace mucho tiempo que se tenía que haber acabado. En cuanto más tiempo tarde este gobierno, en este caso, en enfrentarse con la realidad y en asumir que efectivamente tiene que pedir el rescate, tiene que pedir ayuda a Europa, más rescate que lo que ha sido los 100.000 millones tope para el sistema financiero, hasta que no aceptemos esa realidad, el tiempo corre en nuestra contra, y lo que hace unos meses hubiera tenido un efecto muy positivo, pues ahora mismo pues será un paliativo de mucha menor entidad. Y en fin, hemos tenido muy mala suerte, francamente, creo, como país, porque tuvimos muy mal gobierno en la legislatura pasada, muy mal gobierno,
y no estamos teniendo muy buen gobierno tampoco en este momento. Desde distintos sectores, señora Díez, se pide un acuerdo de Estado, el concurso de todos para evitar pedir el rescate. ¿UPyD estaría dispuesta a sumarse a ese acuerdo si es posible? Yo, vamos, no es que estoy dispuesta, es que se lo he ofrecido, en fin, en prosa y en verso al presidente del gobierno. O sea, lo hemos pedido, lo pedimos también la legislatura pasada, lo hemos pedido en esta legislatura, pero es que el señor Rajoy ni su gobierno no se ha tomado ni medio minuto para hablar con este grupo parlamentario. Por lo que me dicen los otros, con nosotros tampoco. Pero ni medio minuto. ¿Cuánto tiempo? Se lo pregunté en el último debate. ¿Cuántas horas ha dedicado el presidente del gobierno a hablar con los portavoces parlamentarios de la situación económica, de la crisis política, de la crisis social que sufre España? ¿Cuántas horas? Cero. Es que en fin, es un ejemplo más de hasta qué punto no se quiere asumir la realidad. España necesita un gran pacto político, pero no un gran pacto para evitar el rescate, sino para hacer los cambios que España necesita, para refundar el Estado. Para eso necesitamos un gran pacto, un gran consenso entre todas las fuerzas políticas, poner en común la información que tiene el gobierno, la perspectiva, la idea que tenemos cada uno de nosotros, ponerlo en común, dejar una parte de nuestras propias actitudes, de nuestras propias propuestas en esa mesa de diálogo y después salir todos juntos. ¿Qué cree usted que pensarán en Europa, en el mundo, cuando sepan, porque saben que el presidente del gobierno ni siquiera se ha reunido con los dirigentes políticos de España, con los grupos parlamentarios? ¿Qué pensarán? ¿Cuántas horas dedica el presidente del gobierno a hablar con los líderes europeos, que lo tiene que hacer, y cuántos minutos no ha dedicado siquiera a hablar con los grupos políticos, que al fin y al cabo representamos la voluntad de los ciudadanos? Yo creo que es ese complejo, esa incapacidad, esa debilidad que nos hace débiles ante Europa y que le hace débil al presidente del gobierno ante el conjunto de los ciudadanos españoles. Y eso también es muy malo para nosotros, y yo, desde luego, en fin, tiendo mi mano una vez más, pero es que el consenso no es haga usted lo que yo diga que hay que hacer, porque si no hace eso usted es que está poniendo palos en la rueda, porque es que es repetir la misma historia que hace 4 años. En la legislatura pasada el PSOE le decía al PP eso, y en esta legislatura el PP nos lo dice a todos. Es que se repite la historia, hasta con las llamadas de Obama, oiga, es que es todo igual, es que es como un revival. ¿Como el día de la marmota? Exactamente. ¿Usted se acuerda? Yo creo que fue en el 2010 que sí, finalmente al presidente del gobierno Zapatero entonces le tuvo que llamar Obama, y después el chino. Y ya cuando le llamó el chino se cayó del guindo y se dio cuenta en la situación en la que estábamos. Pues ya no nos falta más que nos llame el chino, a ver si después de que llama de Obama llama el chino y Rajoy despierta. Y entonces, bueno, nos ponemos mano a la obra, porque realmente hay millones de españoles que no pueden tomar las decisiones que nosotros los políticos tenemos que tomar por ellos. Rosa Díez, presidenta de UPyD, gracias por acompañarnos esta noche y espero que nos veamos pronto. Un abrazo. Espero que sí, gracias. Buenas noches. Buenas